Levantemos nuestras copas para celebrar la paciencia de mis padres con su segundo hijo, ese que abandonó la facultad de medicina y todavía vive en el sótano a los 35 años. La risa estalló como una bomba en medio del salón. El sonido de copas chocando, las carcajadas burlonas, las miradas entrecruzadas como cuchillos, todo me cayó encima como una lluvia de vergüenza. Yo solo pude sonreír, una sonrisa rígida, torcida, más cercana al espasmo que a la alegría. Debajo de la mesa, mis manos temblaban. Con todas mis fuerzas, traté de no levantarme y gritar. Traté de no lanzar el vino a la cara de mi hermano mayor, ese idiota disfrazado de ejemplo familiar. Pero me contuve, como siempre. Me llamo Mateo. Tengo 35 años. Y sí, vivo en el sótano de la casa de mis padres. O al menos eso es lo que todos repiten como si fuera una etiqueta pegada a mi frente. Lo que no dicen es que alguna vez fui el mejor estudiante de medicina de mi generación, que llegué hasta el último año, que todo se vino abajo cuando, en plena preparación para el examen final, sufrí el primer ataque de pánico de mi vida. Pasé 3 horas encerrado en el baño de la biblioteca, temblando, con la frente empapada de sudor, repitiéndome en voz baja: «Estoy bien, estoy bien». No estaba bien. Y lo peor fue que nadie quiso verlo. Mis padres no supieron qué hacer. Mamá lloró. Pa frunció el ceño. Y Tomás, mi hermano mayor, el modelo a seguir, el que ahora me hacía trizas frente a decenas de familiares en la fiesta de aniversario número 40 de nuestros padres. Se rió. Como siempre. Su burla fue la constante silenciosa en cada cena, cada cumpleaños, cada reunión navideña. Él era el banquero exitoso, el hijo ejemplar, el que tenía una casa enorme en Querétaro, 2 hijos rubios como sacados de una propaganda, y una esposa que subía fotos de brunches perfectos todos los domingos. Mientras tanto, yo era el fantasma del sótano, el pobre Mateo. Esa noche, después de su brindis venenoso, me fui antes de que cortaran el pastel. Bajé las escaleras sin mirar a nadie, y me encerré en mi habitación, mi trinchera, con un solo pensamiento girando como cuchilla en la cabeza. Esto no puede seguir así. Ya no más. No dormí. Pasé horas leyendo historias en foros, escuchando relatos de gente que se había levantado después de tocar fondo. Algunos se vengaban, otros se reconstruían. Algunos hacían ambas cosas. Amaneció. Era domingo. Tradicionalmente, el desayuno familiar. Yo no quería ir, pero fui. No sé por qué. Tal vez para ver si todavía podía caminar entre ellos sin romperme. Entré a la cocina, buscando algo de jugo de naranja, y fue entonces cuando lo escuché. Tomás, mi hermano, en la terraza trasera. Hablaba con alguien por teléfono, o al menos eso pensé, hasta que noté que hablaba con alguien allí mismo. Johnson aún no se entera de nada, dijo. La hija sospecha, pero los papeles están limpios. Retrasa la junta, respondió el otro. Solo necesitamos 2 semanas más para moverlo de Williams. Me congelé. No entendí todo, pero supe que era importante. Lo suficiente como para sacar mi celular y empezar a grabar. 20 minutos más tarde, tenía un audio completo de una conversación entre Tomás y su socio, un tipo llamado Rodrigo, sobre transferencias, clientes mayores, maniobras financieras que, para alguien sin experiencia, sonarían normales, pero que a mí me olieron a podredumbre desde la primera palabra. Ese día, mientras Tomás me volvía a mirar con superioridad en la mesa del desayuno, algo dentro de mí hizo clic. No temblé, no bajé la mirada, lo observé con calma, y pensé, el juego se acabó, hermano, solo que tú aún no lo sabes. No regresé al sótano después del desayuno. Subí a la habitación vacía de mi infancia, la que ahora mamá usaba para guardar manteles bordados y cajas de recuerdos polvorientos. Me senté en el borde de la cama con la grabación aún sonando en mis auriculares, y esta vez no temblé. Cada palabra que Tomás dijo se clavaba como una espina vieja finalmente arrancada. Ese tono de suficiencia, de cinismo, era el mismo con el que me había tratado toda la vida. Pero ahora, por primera vez, tenía algo que él no podía ignorar. Evidencia. Abrí mi viejo portátil, el que usaba para escribir cuando aún soñaba con publicar algo que no fuera mi currículum fallido. Creé una carpeta encriptada. La llamé simplemente Caída de Ícaro. Dentro, guardé la grabación, una hoja de cálculo con anotaciones de lo que entendí de su conversación y una lista de nombres. Johnson,
Williams. Rodrigo. Tenía que saber quiénes eran y qué hacían. No era venganza lo que me movía en ese momento. Era algo más hondo. La necesidad de romper el hechizo que había puesto a Tomás en un pedestal durante toda nuestra vida. Pasaron días. Me hice invisible dentro de casa, como tantas veces antes. Pero esta vez fue a propósito. Observé. Escuché. Noté cómo papá bajaba la voz cuando hablaba por teléfono con su asesor financiero. ¿Quién más sino Tomás? Cómo mamá le pasaba sin pensar todos los documentos del fondo de pensiones, sin leerlos siquiera. Cómo incluso en los detalles más pequeños, Tomás tenía el control. Y mientras ellos creían que yo seguía encerrado viendo series o durmiendo hasta el mediodía, yo salía, a escondidas. Fui a la biblioteca pública, donde el Wi-Fi era lo suficientemente estable para navegar en bases de datos. Encontré nombres, cargos, vínculos. Williams, por ejemplo, era un empresario jubilado que había invertido casi toda su herencia en el Fondo Verano, gestionado por Tomás y Rodrigo. Fondo que, según declaraciones públicas, garantizaba rendimientos constantes a largo plazo gracias a una estrategia conservadora basada en bienes raíces de bajo riesgo. Mentira. Crucé datos, revisé declaraciones impositivas y encontré algo que nadie esperaba de un tipo fracasado del sótano. Patrones. Desviaciones pequeñas, repetitivas. Mismo monto, mismo día del mes, mismo destino. Una empresa pantalla registrada en una dirección inexistente en Guadalajara. Durante todo ese tiempo, Eliana me seguía escribiendo. Empezó con preguntas inocentes sobre salud, luego se transformó en confesiones nocturnas sobre las ausencias de Tomás, las discusiones, las miradas vacías durante la cena. Nunca la animé, nunca coqueteé, solo la escuché, quítala, porque por primera vez su voz era la de alguien que empezaba a ver la jaula dorada en la que vivía. Una noche, sin querer, o queriendo un poco, me envió una captura de pantalla de una conversación entre Tomás y una tal Kylie. Le decía que la extrañaba, que deseaba escaparse un fin de semana a Valle de Bravo, que pronto todo estaría arreglado y podría dejar de fingir. Fingir. Esa palabra me perforó el pecho. Volví a escuchar el audio del brunch, las risas, el brindis, a la paciencia de nuestros padres con el fracasado del sótano. ¿Y quién fingía ahora? A la semana siguiente, organicé mis pruebas en 3 carpetas. Financieras, grabaciones, correos reenviados desde el error fatal de Tomás al dejar su sesión abierta, análisis de movimientos sospechosos, personales, mensajes con Kylie, conversaciones con Eliana, registros de ubicaciones inconsistentes en sus redes sociales, familia, transferencias no autorizadas desde la cuenta de retiro de mis padres, firmadas electrónicamente desde la IP de Tomás. Cada carpeta estaba respaldada en 3 lugares, una nube con doble autenticación, un USB que escondí dentro de una linterna vacía y una copia impresa en sobrelacrado dentro de mi maleta de emergencia. Me volví paranoico. Pero era una paranoia lúcida. A finales de ese mes, Tomás recibió una invitación especial. Sería premiado como asesor financiero del año por una asociación nacional. Un evento con prensa, políticos locales, clientes importantes. Mis padres lloraron de orgullo. Mamá me abrazó y dijo, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando uno no se rinde. Yo solo asentí. Porque sí, ella tenía razón. Esto era exactamente lo que pasa cuando uno no se rinde. Y yo no pensaba rendirme. Porque mientras Tomás ensayaba su discurso frente al espejo, yo estaba escribiendo el guión de su caída. La mañana del evento amaneció con una claridad impecable. Cielo azul sin una sola nube, como si hasta el clima conspirara a favor de Tomás. En la cocina, mamá revolvía su café con una sonrisa, vestida con su mejor blusa de encaje. Papá ya estaba listo en su traje gris, el que solo usaba en funerales o celebraciones importantes. Y hoy, por supuesto, era lo segundo. O al menos eso creían. ¿No vienes, Mateo?, preguntó mamá desde la puerta, sin mirarme del todo, como de costumbre. Prefiero quedarme. Alguien debe cuidar la casa, ¿no?, respondí con una sonrisa amable. Ella asintió sin discutir. Ya no esperaba nada de mí. Esa era mi libertad. A las 11 a.m. ellos se fueron. La casa quedó en un silencio de iglesia. Encendí la laptop. Entré a la carpeta caída de Ícaro. A las 12:15 p.m.
Revisé cada uno de los correos programados. Uno a Eliana, con los chats de Tomás y Kylie, adjuntos con fecha, ubicación y las fotos de los hoteles reservados a su nombre. Uno a la Asociación Nacional de Asesores Financieros, con el resumen de los movimientos financieros ilegales, desviación de fondos y el uso indebido del dinero de personas mayores. Uno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con las pruebas más técnicas, incluyendo la trazabilidad de las transferencias. Uno a mis padres, donde no escribí reproches, solo la verdad, cruda, sin adornos. Incluí los documentos que mostraban cómo Tomás había vaciado la mitad de su fondo de retiro para sostener su fondo inversión poniente. Todos programados para ser enviados a las 14:00 en punto, justo cuando, según la agenda del evento, Tomás subiría al escenario a recibir su premio. Pero aún faltaba algo. Mi presencia. Me vestí con el único traje que tenía, azul marino, algo ajustado en los hombros, y con el botón del puño medio suelto. Me miré al espejo. El reflejo aún parecía el mismo Mateo que todos pensaban conocer, pero yo ya no era el mismo. A las 13:10 pedí un taxi. Llegué al hotel justo a las 13:45. El salón de eventos estaba iluminado como para una boda de revista. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, copas de cristal, un escenario con una enorme pantalla LED que decía «Premio a la Excelencia Financiera, 2025». Vi a Tomás desde lejos, radiante, traje a medida, reloj suizo brillando bajo los focos, Eliana a su lado, forzando una sonrisa. Papá, visiblemente orgulloso. Mamá, llorando, como si su hijo fuera a ser canonizado. La gente se sentó. La voz del presentador retumbó en el micrófono. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, miré el reloj. 13:59. El ganador del premio al asesor financiero del año es 14 septiembre. Tomás Beltrán. Aplausos. Flash de cámaras. Música triunfal. Tomás subió al escenario. Tomó el micrófono. Sonrió como si el mundo entero le perteneciera. Entonces, vi cómo Eliana revisó su celular. Su rostro se congeló. Miró a Tomás. Luego me vio a mí. Yo asentí. Ella supo. Bajó la vista. Abrió el correo. A la vez, una alarma se activó dentro del comité de premiación. Un hombre de traje oscuro se levantó de su asiento en la primera fila, móvil en mano. Dos asistentes lo siguieron hacia el backstage. El presentador, visiblemente confundido, pidió al público seguir aplaudiendo mientras nuestro ganador se prepara para unas palabras de agradecimiento. Tomás apenas había comenzado a hablar. Quiero dedicar este premio a mi familia, especialmente a mis padres y a mi esposa, que... Cuando el micrófono se cortó, una mujer de la organización subió al escenario y se le acercó al oído. Su cara se descompuso. Miró a Eliana, luego a mí. El sudor brotó de su frente como si acabara de salir de un sauna. La pantalla LED detrás de él parpadeó. Se apagó. Luego, sin explicación, empezó a proyectar el logo de la CNBB, seguido de una diapositiva con un gráfico financiero. Y luego, las capturas de los correos electrónicos. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón, como si la música se hubiera desintegrado en el aire, como si todos se hubieran quedado sin aliento al mismo tiempo. Alguien gritó desde una de las mesas, «Esto es una broma, ¿no?» Pero no lo era. Tomás bajó del escenario tambaleándose, buscando desesperadamente la salida. Eliana se quedó sentada. No lo siguió. Papá y mamá estaban paralizados, como estatuas en medio del naufragio de su orgullo. Yo me levanté y salí por la puerta lateral. No dejé una nota. No dije adiós. La justicia ya se había pronunciado. Y lo había hecho en voz alta. La noticia se esparció como fuego en el viento seco de agosto. Esa misma noche, la televisión local interrumpió su programación para informar sobre el escándalo financiero más sonado de la ciudad en los últimos 5 años. El titular decía: asesor premiado por excelencia financiera bajo investigación por fraude multimillonario. Y justo debajo, la cara de Tomás, mi hermano, el intocable. A la mañana siguiente, la casa de mis padres estaba más silenciosa que nunca. La televisión apagada, el teléfono desconectado. Mamá no salió de su habitación. Papá solo se sentó en el sofá con el mismo vaso de whisky desde el amanecer. Yo, en cambio, caminé por el vecindario como si el aire supiera que algo cambió.
Y lo sabía. Los vecinos que antes me saludaban con lástima, ahora evitaban mirarme. Tal vez no sabían si aplaudirme o temerme. Cerca del mediodía, una notificación en mi teléfono. Llamada entrante. Tomás. No contesté. No aún. Poco después, fue Eliana quien me escribió. Gracias por lo que hiciste. No por arruinarlo, sino por liberarme. A mí y a los niños. He presentado los papeles del divorcio y voy a terapia. Por fin. Sentí algo parecido a paz. Pero no fue hasta la tarde, cuando papá se acercó, que comprendí el verdadero impacto de todo esto. Se sentó frente a mí, con el pijama aún puesto, los ojos hundidos y una carta sin abrir en la mano. ¿Sabes, Mateo? Yo solía pensar que Tomás lo era todo, nuestro orgullo, el que llevaba la carga. Pero anoche, al ver a tu madre gritar, al escuchar que todo el fondo de jubilación había desaparecido, no lloré, no me enojé, solo sentí vergüenza. No dije nada. Tú tenías razón, dijo. Nunca te vimos realmente. Y ahora no sé cómo empezar de nuevo contigo. Levanté la mirada. Por primera vez, no me sentí un extraño en mi propia familia. No tienes que empezar de nuevo, papá, le respondí, con una voz suave como el viento. Solo no te alejes más. Al día siguiente, me fui de casa. No porque me echaran, sino porque ya estaba listo. Ya no era la sombra de Henry. Ya no era el hijo invisible en el sótano. Me mudé temporalmente con mi primo, en un pequeño apartamento cerca de la playa. Allí, cada mañana despertaba con la luz del sol entrando por la ventana. Empecé a estudiar de nuevo, no para demostrarle nada a nadie, sino para entenderme a mí mismo. Psicología, trauma, recuperación. Cada línea de notas que escribía no era para salvar a otros, sino para salvarme a mí. Un día, recibí una carta del Comité de Supervisión Financiera. Me agradecían por las pruebas anónimas. La investigación había llevado al congelamiento de los activos de Tomás. También mencionaban que podría ser considerado un denunciante legal, con posibilidad de protección y compensación. Sonreí, no por el dinero, sino porque yo, Mateo, el segundo hijo al que nadie prestaba atención, finalmente había hablado, y me habían escuchado. Recibí una llamada de un número desconocido a las 7 de la mañana, 3 días después de que el escándalo de Henry se convirtiera en el foco de atención en los portales financieros nacionales. Soy el abogado de su hermano, Tomás. Él quiere verlo. No respondí de inmediato. El hombre al otro lado de la línea esperó unos segundos más y luego añadió. Él dijo, si Mateo no viene, entonces tampoco necesito abogado. Fui al centro de rehabilitación psicológica privada, en las afueras de la ciudad, ese lugar al que acuden los caídos para tratar de rescatar lo que queda de su reputación. Tomás estaba sentado junto a la ventana. Ya no llevaba trajes de diseñador, ni esa sonrisa ladeada, ni la mirada triunfante de siempre. Vestía una sudadera gris claro, el cabello recién cortado, la barba desordenada. La luz que entraba por la ventana acentuaba sus ojos hundidos. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano, cansado. No pensé que vendrías, dijo con voz ronca pero sin falsedad. Ya no era el protagonista de una obra elegante. Tampoco pensé que tú querrías verme, respondí. Asintió. Luego, el silencio se hizo largo. Finalmente dijo, ¿recuerdas cuando tenías 14 años y te llamaron al frente de la clase pero no pudiste leer en voz alta por la ansiedad? Mamá me pidió que te ayudara con los estudios. Me molesté. Te llamé idiota. Lo siento. No dije nada. ¿Recuerdas cuando dejaste la facultad de medicina? Le dije a nuestros padres que eras débil, que no tenías agallas. Lo siento, suspiró. La verdad, siempre te tuve envidia, porque tú nunca intentaste ser alguien que no eras. Y yo, viví toda mi vida dentro de un personaje que otros construyeron, y no sé cómo salir de ahí. Lo miré, por primera vez, sin rencor. ¿Sabes algo, Tomás? Yo soñaba con ser médico para sanar a otros, pero luego entendí que el primero que necesitaba sanar era yo mismo. Y, quizás también tú. Él levantó la vista, los ojos vidriosos. No eran lágrimas de víctima, sino de alguien que acababa de quitarse la máscara, y se dio cuenta de que debajo solo había un ser humano, lleno de grietas, vulnerable, pero aún con esperanza. Gracias, dijo. Me levanté, caminé hacia la puerta.
Antes de salir, me giré. No estoy seguro de que puedas reparar todo lo que hiciste, pero si de verdad quieres empezar de nuevo, hazlo dejando de contarte la historia de que eres una víctima. Salí afuera. El cielo estaba despejado, el sol suave. Un nuevo día, no para quienes desean regresar al pasado, sino para quienes se atreven a seguir adelante. Esa noche, recibí un correo de una organización de salud mental comunitaria. Leímos su publicación en el foro Mental Rise. Nos impresionó la forma en que describió su proceso de recuperación. Estamos buscando un mentor para acompañar a pacientes que han atravesado crisis. Si está dispuesto, solté una pequeña risa. No por alegría, sino por sorpresa. Y quizás, tal como una vez escribí en mi diario, las grietas son también por donde entra la luz. Han pasado 6 meses desde el día en que salí de ese viejo sótano, no como un fugitivo, sino como un sobreviviente que había envuelto cuidadosamente sus heridas antiguas y decidió que merecía la luz. Ya no vivo en aquella casa, la casa donde cada cena era una sentencia silenciosa, donde cada risa era un cuchillo escondido en una servilleta de seda. Alquilo una habitación pequeña en el 3er piso de un edificio antiguo al sur de la ciudad. El techo es bajo, la ventana está gastada, pero cada mañana entra la luz del sol, suficiente para prepararme una taza de café, encender la computadora y continuar escribiendo mis reflexiones para la comunidad terapéutica, donde ahora soy coordinador de un grupo de apoyo. Nadie menciona a Tomás como un ícono financiero ya. Tras el escándalo, fue suspendido de por vida. El banco embargó su mansión. Eliana obtuvo la custodia de los niños y se mudó a otro pueblo. Escuché que está escribiendo un libro, no sobre el estilo de vida perfecto, sino sobre el viaje de ser una esposa engañada a convertirse en una madre que aprende a vivir con autenticidad. ¿Y Tomás? Está en proceso de recuperación. Me envía mensajes cada semana. No para quejarse ni pedir perdón, solo para decir, hoy sigo intentándolo. Y le creo. Por primera vez en la vida, creo en su cambio. Mi madre vino a visitarme una mañana de domingo. Trajo panqueques de arándanos, como siempre, pero esta vez no me miró como a un hijo fracasado. Se sentó, escuchó mientras yo hablaba sobre la sesión de terapia, sobre el nuevo grupo de apoyo que estaba guiando, sobre un joven de 23 años que aprendía a respirar con calma después de una crisis de pánico. Y cuando le conté que estaba estudiando una segunda carrera en psicología, mi madre sonrió, no con esa sonrisa de «me alegra que hayas hecho lo correcto», sino con una sonrisa llena de comprensión, como si supiera que al fin yo había elegido lo correcto para mí mismo. «Siempre has tenido un buen corazón», dijo mamá. «Lamento no haberlo visto antes». Le tomé la mano suavemente. No había nada que perdonar, porque yo mismo tampoco había visto quién era realmente. Por la tarde, me senté junto a la ventana del apartamento. Banjo, el perrito que adopté, reposaba su cabeza sobre mis piernas. Estaba escribiendo un artículo para el grupo Mental Rise. El título: Levanté la cabeza por primera vez después de la oscuridad. Escribí: no necesito ser médico. Solo necesito convertirme en la persona que yo mismo hubiera necesitado cuando estaba en el suelo. Si estás en el fondo, no creas que tu vida termina ahí. El fondo solo es el lugar más firme desde donde comenzar a escalar. Presioné enviar. Afuera, la luz del atardecer entraba por el vidrio opaco, pintando el suelo con una franja dorada y suave. Dejé la taza de café a un lado y miré hacia el cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Ya no quería demostrar nada. Ya no sentía vergüenza. Solo quedaba una cosa en mi corazón. Sobreviví. Me levanté. Y ahora, vivo de verdad. Si alguna vez fuiste herido por tu propia familia, si alguna vez viviste bajo una máscara que no era la tuya, deja un comentario. No estás solo. Si esta historia tocó alguna parte de tu interior, compártela con alguien que también necesite escucharla. Y si quieres seguir acompañándonos en estos caminos de renacimiento, no olvides suscribirte al canal, porque a veces una historia puede salvar a un alma perdida. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo despertar.